Bendiciones, es una hermosa mañana. ¿Por qué? Porque es un día que Dios ha creado y lo creó para ti y para mí, para que nos gocemos, nos alegremos y le demos toda la gloria y toda la honra. El día de hoy es muy importante. Se lleva a cabo una celebración, que es una celebración enorme, muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo. Esa celebración es la resurrección de Jesucristo. Es el día cuando resucitó, resucitamos todos los muertos. Y vas a entender a cómo escucha este mensaje por qué digo eso. Y no me gocé cuando escuché el video porque ahora ya lo puedes encontrar en inglés. Y me gocé tanto y lo recibí. Y el Señor me dijo ese momento cuando lo escuché. Y mi hermano, el pastor, no sabe todavía, pero el Señor me había dicho que lo tenía que traducir. Y me lo puso en mi corazón y esta mañana me lo confirmó. Y pues estoy aquí. A pesar de que ya pasó hace unos días, tenía que traducirlo porque sé y conozco, y el Espíritu me ha dicho que hay mucha gente que no conoce. Han escuchado y celebran, y no en ese mismo día, otro tipo de celebraciones. Y no que sea el día de Pascua, esconder huevos, y no el conejito, lo que quieras. Pero este día no borra lo que pasó, que fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata el día de hoy y me alegro y me gozo y gracias por el privilegio le doy a Dios y al Espíritu Santo que me permitan servirle porque soy un vehículo y una voz la cual a través de ella Dios va a hablar. Y dice en Marcos 16, dice pasó en el versículo 1 al 6, dice cuando pasó el sábado María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar del sepulcro, vieron un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, le dijo. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Nuestro Señor había resucitado. En Lucas 24 dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esa mañana. Muy temprano fueron al sepulcro. Dice en el versículo 23, dice, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Pero entonces les dijeron, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, todos los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Si en la Biblia todos conocemos o hemos escuchado de la Biblia, y yo creo que me sorprendo porque por primera vez en todo el tiempo que he tratado de servir al Señor, escuché que alguien sabía de la Biblia, pero ni siquiera la había leído. Había escuchado de Jesucristo, pero no sabía realmente qué es lo que había hecho. Había escuchado del pecado, pero no sabía de dónde viene el pecado. Había sabido que Él había muerto por nuestros pecados, pero no sabía por qué tenía que haber muerto. Por eso cuando yo escuché este mensaje dije, eso viene del Espíritu Santo. Porque fue en la misma semana que esa persona me dijo eso. Hace poco, de hecho ayer, escuché lo mismo. Otra vez el Señor nos habla claramente a través de muchas épocas, a través de los siglos, a través de los años y más importante a través de la Biblia. Nos viene advirtiendo de todo lo que había sucedido a lo que tenía que suceder hasta ahorita. ¿Y por qué y para qué? Toda la gloria, por eso digo, se la lleva a Jesucristo, porque lo que Dios hizo por nosotros
por el amor que nos tiene, fue enorme. Nadie más podía haberlo hecho. Si no hubiera pasado eso, no tuviéramos salvación, una vida de nuevo al reino de Dios, un camino de nuevo al reino de Dios, no tuviéramos perdón. La ley ya nos había juzgado, ya estábamos muertos, no podíamos cumplir con la ley. Para quien fue hecho la ley, ni ellos podían cumplirla, era mucho. ¿No? Por eso tuvo que hacer el último sacrificio a nuestro Dios a través de su único Hijo Jesucristo, para que nosotros entendiéramos de que Él nos ama tanto, que aún así que no lo merecemos, volvió a crear una manera para que nos salvemos, porque Él quiere que no nos pierdamos, quiere que vivamos, no solamente aquí, quiere que vivamos una vida en abundancia, bendecida, no solamente aquí, pero cuando nos vayamos de regreso a Él, a nuestro Creador, sino que podamos entrar a Él y servirle, alabarle todo el tiempo, como Él dice, you know? So eso me motivó mucho y me alegro y le doy gracias a Dios. You know, Él es muy generoso, es alguien que nos ama incondicionalmente, y aquí vas a entender un poquito el porqué, qué es lo que hizo, qué significa la muerte y la resurrección de Jesucristo y cómo nos viene avisando a través de toda la Biblia. Jesús comenzó a explicarles sobre el libro en las Escrituras después de que resucitó. Se encontró a los apóstoles y empezó a explicarles, porque como que no lo reconocieron cuando Él resucitó. Se los encontró en el camino y no lo reconocieron. Él tuvo que explicarles por qué pasó y para qué pasó. Y les dijo sobre el libro de las Escrituras para mostrarles los diferentes tipos de manifestaciones de Jesucristo que aparecían en el Antiguo y Nuevo Testamento. Comenzó a explicarles lo que el libro decía. Estoy hablando de la Biblia. Porque no podían verlo, no podían reconocer que Él había resucitado y se encontraba entre ellos. Y lo reconocían, que no lo reconocían, y es tan asombroso cómo la gente camina y vive así alrededor de Cristo, ¿verdad? Es increíble. Viviste con Cristo, caminaste con Él, resucitó. Caminaste por 3 años y medio con Él, resucitó y no lo conociste. Alguien que camina contigo diario por tanto tiempo, de perdida 1 año, 1 semana, y vives con Él todos los días, vas a reconocer su voz. Ahí viene, vas a reconocer cómo camina, allá viene. Ellos no pudieron hacer eso en ese momento. Dice, no reconocían, y es tan asombroso como la gente camina y vive alrededor de Cristo, viviente, y aún así no lo reconocen. Él no está muerto, Él vive entre nosotros, en los corazones de sus hijos. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, para que los hijos e hijas del hombre se conviertan en hijos de Dios. Él hizo eso a propósito. Él murió y resucitó eso a propósito, lo hizo a propósito. Y van a recibir y van a escuchar el porqué. Déjame decirte por qué Jesús vino. Vino como el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo por causa de esta sucia palabra horrible que en inglés son 3 letras y en español son 3 sílabas. Y al final de cuentas significa lo mismo. Se llama pecado. Es un pecado horrible. El pecado en sí, chico, grande, es horrible. El pecado siempre te promete un placer y una satisfacción, pero solo sirve para esclavizarte y dominarte. A distancias aparentará con unas cosas buenas, algo bonito, que te ofrece algo que por fuera en la superficie así se mira bonito, te atrae y no quieres hacerlo. Al igual lo ponemos como ejemplo, lo hizo el pastor como un ejemplo perfecto. Miramos una araña pequeñita, ¿verdad? Hay arañas pequeñas, chicas, grandes, ¿verdad? Medianas, de todos. Pero lo que sale de ella es algo tan delgadito. Es una telaraña, es un hilo de telaraña. Todos conocemos las telarañas, pero empieza con un hilito. Y ese hilito lo va tejiendo de tal manera que lo usa para atrapar a sus víctimas, para poderlas matar. La araña usa esa estrategia. Es igual, lo mismo el pecado. Empieza con algo tan sencillo que tú pareces pensar que no pasa nada. Pero es ese hilito. Puede ser de algo tan pequeño, inocente, como lo puedes pensar, o puedes llegar a pensar, pero no tiene nada inocente.
Pecado no tiene nada inocente. Es una estrategia de Satanás para llevarte a la perdición y a la muerte. Te lleva con esa tentación. Te ofrece algo y caes en esa telaraña. Empieza, puede decir, con una mentirita, ¿no? Una mentira lleva a algo grave si te pones a pensar. Una pequeña, y no lleva a algo grande. Y no puede ser, no sé, algo. Si en la actualidad los jóvenes están mucho de moda. Ahorita me sorprendo. Yo pensé que yo había hecho de todo y la verdad, a como pasan los años, sacan cosas nuevas y más raras, pero más feas en el pecado. Y no, es muy sencillo ahorita el fumar. El fumar realmente es como masticar chicle, fumar tabaco. Fumar marihuana es como si te hubieras aventado un tabaco y el tomar es como si hubieras tomado una soda. Así es como está la sociedad ahorita. Y no, en la marihuana, todo el tiempo cuando pensamos de pecado, automáticamente nosotros antes pensábamos que no puede ser marihuano, se droga o toma o se la lleva de mentiroso o algo así. Man, eso es un hilito, una telaraña que ya ahorita se hizo cómodo, que es normal. Pues lo que pasa es que ya tejió su telaraña la araña y vas cayendo y te atrapa. So ya con eso te atrapa, con eso ya te puede matar el espíritu hasta matarte la carne, porque se vuelve una adicción, se vuelve en algo que no puedes dejar de hacer en todos los días. Te levantas y no lo haces, tal vez andas de malas y no haces cosas que no deberías de hacer para con tal de hacerlo. También es para satisfacer la carne. No, el pecado te lleva a hacer cosas que no te das cuenta, que es solamente al final de cuentas para satisfacerte tú mismo, lo que es la carne. Así empieza la tentación, así usa las armas Satanás. Y no, el tener relaciones sexuales, eso es como, está de moda, no pasa nada. Tienes que descubrir, conocer a tu pareja, si no lo haces, no vas a saber quién es ella. Y la verdad, hasta lo hacen como competencia, es cierto. De hecho, hacen videos en YouTube que van preguntando, entrevistando, hey, ¿cuál es tu cuenta, tu número de cuenta ahorita de cuerpos? ¿Y qué se refieren? Pues, ¿con cuántos cuerpos te has acostado? Hasta preguntan, ¿hombres o mujeres? No importa, ¿cuántos? Es normal. Empezó con un hilito de telaraña y llegaron hasta ese punto donde hacen esos videos como una competencia. Ya no es de que no, pues es que me acosté con mi novio y todavía no me caso. Ahora es de que me acosté con mi novio, mi primo, mi vecino, con todo el mundo en el pecado. Te sorprenderías con quién se mete cada persona, hombre, mujer y lo demás que hay. Satanás ha corrompido en todo. Empezó con un hilito de una araña. Ya tiene su telaraña armada y parece que va atrapando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no saben lo que Jesucristo hizo. No saben de dónde empezó el pecado. Y no saben qué es lo que hicieron para borrar ese pecado. Puedes decir, sí, mucha gente ha escuchado de eso. Pero te digo, esta semana que pasó me sorprendí. Pasó a mi alrededor, no pasó en otro lado, pasó a mi alrededor donde un par de personas nunca habían leído la Biblia. Y dicen, no, pues ¿de qué te extraña? Es que la Biblia todos la conocen. Y no leerla es algo asombroso. Porque ahí vienen las instrucciones de una vida recta, alineada con Dios. Te explica cómo y para qué y por qué. Y esa es yo digo que esa es la número una causa, el por qué caemos tan fácil a esa telaraña. No sabemos. Nunca hemos leído y acercado a Dios, leído de Jesucristo. Como digo, el pecado siempre te va a prometer placer y satisfacción, pero siempre te va a querer esclavizar y te va a querer dominar. No, siempre te va a querer prometer algo que no te puede dar. Y empieza con una tentación poco a poco, ¿verdad? Como les dije, parece inocente, pero lo que hace es atraerte. Te quiere atrapar para matarte. Primero otra vez les digo, quiere matar espiritual y después físicamente. Y recuerden que nosotros alejados de Dios estamos muertos espiritualmente. Y no, al igual que la araña teje su telaraña, otra vez les digo, que empieza con un hilito inocente hasta que se convierte en una atadura. Esa atadura es exactamente lo que el pecado hace. Te promete algo que no puede ser sostenido, es solamente una ilusión. Hay una locura, insensatez
algo insensato en el pecado. La insensatez, la locura que hay en el pecado, es de que te dice que puedes hacer esto y el otro. Salirte con la tuya, que nunca tendrá ninguna, ¿cómo le explico? Ninguna consecuencia. Y te dice que lo puedes hacer una y otra vez. Porque no pasa nada. Y entre más lo hacemos, más necesitas de hacer ese pecado. O adicción, hasta que te convierte en su esclavo. So, tal vez, como les digo, empieza con un hilito, pero tal vez tú puedas hacer algo. Y nadie se dio cuenta. Y lo puedes volver a hacer. Nadie se da cuenta. Y te vuelves cómodo. Así es como te vuelves cómodo. Porque lo haces y nadie se da cuenta. Nadie te corrige porque nadie se enteró. Y no lo hiciste a escondidas o nadie se enteró. So, usas esa excusa. No, pues nadie se da cuenta. O no me ha hecho daño. No pasa nada. Y así es como te conviertes en esclavo y te roba la vida. De las dos maneras, espiritual y física. Por eso hay que recordar que Jesús es nuestro gran liberador. Él miró las consecuencias, las condiciones esclavizadas en las que la humanidad se encontraba. Aún mucho antes de que existiera la tecnología, miró que la humanidad estaba esclavizada mucho antes de que existiera el internet, antes de que existiera los congales, donde, como le decimos también en México, los strip bars, donde bailan ahí semidesnudos o desnudos. No, vamos a decirlo como es. Dice, él miró las condiciones en que se encontraba antes de que había televisiones, cines, donde esclavizaba y dominaba la vida de los hombres, mujeres, jóvenes varones y mujeres jóvenes, atacando a todos por igual. Ya Jesús, nuestro gran liberador, había mirado las condiciones del mundo desde antes. Y miró hacia abajo y miró a la humanidad que estaba en mal estado, derrumbándose, que su corazón se le rompió al ver cómo la humanidad estaba, para el cual por eso Dios tuvo que mandarlo a su único hijo para poder redimir la humanidad, su creación, que ya se encontraba perdida. Así que el primer Adán, todos conocemos a Adán. Todos, como les digo, todos hemos escuchado historias de la Biblia, pero realmente no sabemos. Todos han escuchado de Adán y Eva, y realmente aún así no sabemos. El primer Adán en el jardín de Edén, él fue el primer Adán, y el segundo Adán, el último Adán fue Jesucristo, que fue en el jardín de Getsemaní. El primer Adán, él vivió para complacerse a él y a la mujer que tenía en su vida. El último Adán, que fue Jesucristo, que es Jesucristo, lo arregló en el jardín de Getsemaní, diciéndole al Padre que sea su voluntad y no la de él. Que sea tu voluntad y no la mía, así le dijo él. Dice, todos de una manera u otra tienen que venir al jardín. Otra vez digo, todos de una manera u otra vienen al jardín. Y les voy a explicar lo que un jardín es. Un jardín es donde las cosas crecen. Todos estamos de acuerdo en eso. Y cuando lo haces en la carne o en lo físico, todo lo que tú cultives, vas a cosechar. Todo lo que tú cultives va a crecer. Ya sea que cultives el perseguir y hacer mucho dinero en el mundo, que te enfoques en hacer eso nomás, va a suceder. Ir tras el éxito, que esté enfocado en que tú quieres lograr esto y el otro, lo vas a conseguir. Construir una reputación de diferentes maneras, diferentes deseos o de cosas, carnales, físicas. Si eso es lo que tú deseas y vas al jardín, lo vas a cosechar. Pero al final de todo eso hay una decepción, hay una desilusión. Y realmente no hay satisfacción en eso. De verdad que no lo hay. Es como buscar algo y lo abres y está vacío. Una caja vacía. Vas corriendo a toda velocidad en tu caballo, corriendo a toda velocidad. Hablamos de los burros y los caballos. Caballo representa velocidad. Así andamos en el mundo persiguiendo metas, éxitos, dinero, trabajo, lo que sea. Andamos enfocados corriendo a toda velocidad. Cuando realmente llegamos y está vacío. No hay nada, no hay satisfacción en tu espíritu,
ni en la vida. Tienes que bajarte del caballo, móntate al burro y gózate de lo que Dios realmente tiene para ti. Pero no lo vas a ver si vas a toda velocidad en tu caballo, y lo vas a poder ver el día que te bajes y te montes al burro. Empiezas a mirar las cosas de una manera diferente, las aprecias diferente. No vas corriendo, vas mirando. Tienes tiempo para observar, para gozarte, para disfrutar, digerir lo que Dios tiene para ti. Otra vez, es una satisfacción que no vas a encontrar cuando estás enfocado en cosas físicas. Pero si tú vienes al jardín de Getsemaní, es el lugar donde te das cuenta que no se trata de uno mismo, porque la satisfacción no la obtienes al hacer lo que a ti te place, pero lo obtienes haciendo por los demás, sirviéndole a los demás. De hecho, me pongo como ejemplo, yo platico mucho con mi esposa, y siempre le digo, desde que trato de conocer a Jesucristo, he tratado de construir una relación en Dios, mi manera de ver, ciertas cosas han cambiado, y he dicho, prefiero invertir a veces en personas, porque sé que de una manera u otra, Dios nos ha dado encargado y nos ha hecho manejadores, administradores de cosas para la bendición de alguien más. No nomás para ti también. Tú te bendices en el trayecto, en el camino. Al mismo tiempo Dios te confía algo para alguien más, pero también tú te vas a beneficiar de eso. Eso es segurito. Tienes que beneficiarte primero para poder ayudar a alguien más. Y eso es lo que yo me he enfocado, que hay más satisfacción cuando tú puedes ayudar a alguien con el simple hecho de mandar un mensaje o hablarle, decirle, hey, buenos días, Dios te bendiga. Dios está para ti, mira que eso y el otro. Y de repente te das cuenta que esa palabra, esa llamadita la ocupaban para alientarlos. La ocupaban porque están pasando por una situación que para ellos es difícil. Cuando ya a ti Dios te había dado la solución y era para dársela a ellos también. Porque tú estabas pasando por eso. Es un ejemplo que yo le digo a ella. Dios me pone a atravesar por muchas cosas y me bendice con muchas cosas para el beneficio no solamente mío, pero sí para alguien más. Y ahí es donde hay satisfacción. Y vas a entender más adelante por qué. Porque ahí hay una recompensa en Cristo. Te vuelves en un siervo de Cristo, de Jesucristo. En Lucas 24 dice que Jesús comenzó a caminar con ellos rumbo a Emaús. Va caminando con hombres que no entendían quién era Él. No lo reconocían. Y si te pones a pensar, nunca vas a saber si caminas o te encuentras en tu camino a alguien que vive en Cristo, por ejemplo. O como le he dicho a mi esposa, tú no sabes si esa persona que está en la esquina es Jesús. Tú no sabes si esa persona que acabas de toparte en el parqueadero es Jesús. No representes a Jesús de una manera equivocada, porque tal vez es Él. Quiere que estés listo a todo el tiempo por alguna razón. Quiere que tú seas verdadero cuando te miren y no te miren, cuando estés fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, cuando estés en tu casa o fuera de tu casa, que estés trabajando o no estés trabajando. Quiere que Él represente a Jesucristo igual, originalmente, de corazón, que lo sientas, que no sea falso, no más lo hagas por aparentar o cuando te convenga. Tú no sabes. Jesucristo está allí. Por eso, si tú te metes a conocerlo, vas a saber reconocer su voz, cómo se mira, cómo camina, cómo habla. Y te lo digo por ejemplo, vas a poder reconocerlo. Y como vuelvo otra vez a ellos, dice, Jesús eligió para hablarte, solamente ver cómo realmente te comportas, sino escoge diferentes personas para verte a ti, ¿verdad? Cuando nadie te ve fuera de la iglesia, como le dije, tal vez Jesús se manifieste en la carne, o como otra vez en otra persona que se atraviesa en tu camino. Pero aún así, Él siempre va a ser Jesús. Él va a ser a Jesús hablándote o caminando contigo. Y como les digo, ellos no lo reconocieron. Otra vez les digo, no sabes si cuando vas al banco, Él está en uno de esos banqueros.
o en un restaurante cuando estés comiendo, uno de los que te reciben o de los que te sirven. Y no puede ser alguno de ellos, representantes de Jesucristo, puede ser Jesucristo en la carne, puede ser el cajero en la Walmart o la cajera en el supermercado, donde tú vayas a que compres mandado, ¿verdad? Viene en todas formas, en todas las formas que le permitan ser usado, todos los tipos de personas que le permitan ser usado, para decirnos que no importa dónde te encuentres, tú le puedes servir. De diferentes maneras, en diferentes tiempos, y traer su reino a ese dominio, a esa dimensión. El mismo Jesús que anduvo con la gente, sus discípulos debieron de haberlo reconocido, pero no lo hicieron. Cuando iban en camino a Emaús, así que Jesús se detuvo para explicarles lo que las Escrituras dicen, y comenzó con esta palabra. En Juan 1:1 le dijo: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él comenzó con la palabra. En el Nuevo Testamento habló sobre la venida de Jesús en el volumen del libro. ¿A qué me refiero? Ahorita les vamos a explicar. Aquí es donde se pone muy bueno. Y nunca había escuchado esto, y esto me sorprendió. Nunca lo había mirado de esta manera. ¿Cómo es que lo que empezó como una palabra terminó en un volumen de libros? Hablamos de Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Porque la palabra se convierte en oración, en una oración de palabras. La oración se convierte en un párrafo de palabras, y el párrafo de palabras se convierte en un capítulo, y el capítulo se convierte en un libro. El libro se convierte en una serie de libros para hacer un volumen. Así que la Biblia habla de Jesús, viene en un volumen de libros. Pues ¿a qué te refieres? Ya como que habló de biblioteca y no sé qué tanto van a decir, pero es que es muy importante. No creo que lo hayas escuchado así. Y a esto me refiero. Si entiendes que esta Biblia que tenemos es una librería, una biblioteca, es una colección de libros. La Biblia es una colección de libros que en todos esos libros hablan sobre la misma historia, sobre el mismo Salvador que viene al mundo para declarar la gloria de Jesucristo en el mundo. Aleluya. La Biblia es una colección de libros de Jesús. Todo apunta hacia Él. Si lo lees, todo apunta hacia Él. Son hechos reales, no son fantasías, son hechos reales, está comprobadísimo. Todo apunta hacia Él. Los discípulos no lo entendieron durante esos 3 años y medio. Que caminaron con Él. No solamente lo vieron, caminaron y vivían con Él. Y aún así su estado de resurrección, en el camino, en su nuevo estado de resurrección, no lo conocieron. Como te digo, alguien que haya vivido por tanto tiempo en los mismos lugares, caminaron en los mismos lugares, pasaron por lo mismo, comieron juntos, durmieron juntos, vivieron juntos, punto. El simple hecho de que se haya ido por unos días y haya regresado por 3 días. Él estuvo 3 días ausente y regresa y no lo hayan conocido. Ni siquiera ha reconocido la voz o el estilo como hablaba, porque hay un estilo que no se borra. Ese estilo es original. No lo reconocieron. Pero es todo por un propósito, para la gloria y la honra de Jesucristo. Hasta eso Él usó para su gloria y honra, para declarar las maravillas que Él hace, aún después de resurrección. La Biblia dice que abrió las Escrituras en ese momento, que no lo reconocieron y no lo entendieron, y comenzó a explicarle, comenzando desde Moisés. En Lucas 24:27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. No nomás en 1, 2, 3 Nuevo Testamento. No. Decía en todas las Escrituras, desde el Antiguo al Nuevo. Y es donde se pone emocionante, porque nunca había escuchado esto. Por eso celebro esta
este día de resurrección. Porque el pecado, Él lo pagó con su sangre. Porque sí fue molido, fue sacrificado, pero todo por un propósito. Lo vino avisando desde el principio. Lo miró desde el principio. Miró que la humanidad necesitaba de su Salvador. Miró que no había una salida. Dijo, pero yo los amo tanto. No quiero que se pierdan. No quiero que mueran en ese fuego que no se apaga. Quiero que se salven. Quiero darles la oportunidad, la elección, que ellos escojan el camino a la salvación. Por eso mandó a su único hijo para hacer eso. Él nomás podía haberlo hecho, nadie más. La religión no lo hace. Las leyes no lo pudo hacer. Nadie, ni por muy santo o recto o justo que se crea, lo pudo haber hecho. Solamente Él. En Génesis dijo, yo soy la semilla de la mujer. En Éxodo, soy el cordero de la Pascua, la resurrección. En Levítico, soy el sumo sacerdote. En Números, soy un pilar de nube por día y un pilar de fuego por noche. En Deuteronomio, soy el profeta de Moisés. Aleluya. En Josué, que en inglés se dice Joshua, que es de otra manera también de decir el nombre de Yeshua, que es una imagen de Jesús. Yo soy el capitán de tu salvación. Él comenzó a decirnos quién era Él en el volumen de libros, El Camino con nosotros, diciendo, escuchen, yo soy Joshua, yo soy Yeshua, yo soy Jesús. En Jueces, Él es nuestro juez, quien nos da. En Ruth, Él nuestro rey, nuestro redentor. En 1 y 2 de Samuel dice, Él es nuestro profeta en quien confiamos. En Reyes y Crónicas dice, Él es nuestro rey, quien reina. En Esdras, es nuestro fiel escriba. En Nehemías, Él es quien reconstruye las paredes rotas. En Esther dice, Él es mi Mardoqueo, quien me adoptó como su hijo. Dice en Job, Él es nuestra más alta primavera y nuestro redentor que siempre vive. En Salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. En Cantares de Salomón dice, Él es el novio quien nos ama. En Isaías dice, Él es nuestra rama justa. En Jeremías, Él es Él quien viene con fuego. Lamentaciones dice, nuestro profeta en llanto. Ezequiel dice, Él es la maravillosa fuerza y la rueda en medio de la rueda. Dice Daniel, Él es el cuarto hombre en ese fuego ardiente. Oseas dice, el esposo fiel. Joel dile, es Él quien bautiza con el fuego del Espíritu Santo. En Amós dice, Él es quien carga todos nuestros agobios. En Abdías dice, maravilloso Salvador. En Jonás dice, eres misionero internacional. En Miqueas dice, nuestro mensajero. Nahum dice, Él es nuestro vengador. En Habacuc dice, evangelista de Dios. Sofonías dice que Él es el Salvador. Ageo dice, restaurador de la herencia de Dios. Zacarías dice, la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la impureza. Aleluya. Malaquías, Él es el Hijo de la justicia, elevándose con sanidad en sus alas. Mateo, Él es el Mesías. Marcos, quien hace maravillas. Lucas, el Hijo del Hombre. Juan, el Hijo de Dios. Hechos, Él es el Espíritu Santo. Romanos dice, Él es nuestro justificante. Primera y segunda de Corintios, Él es nuestro santificado. En Gálatas, el redentor de la maldición de la ley. Efesios, el Cristo de las riquezas ocultas. En Filipenses, nuestro Dios, quien suple para todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en glorias. Todas, no solo una ni dos, todas. Dice Colosenses, Él es plenitud de Dios. Primera y segunda de Tesalonicenses, dice nuestro Rey, quien está por venir. Primera y segunda de Timoteo, nuestro mediador entre Dios y el hombre. Tito, nuestro fiel pastor. Filemón, un amigo más unido que un hermano. Hebreos, la sangre del pacto eterno. Santiago, nuestro gran médico, aleluya. Y primera y segunda de Pedro, nuestro pastor, quien vendrá pronto con una corona de imborrable gloria. Primera, segunda y tercera de Juan, Él es amor.
Judas, el Señor viene con 10,000 de sus santos. En Apocalipsis dice, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el pan de tu vida, de tu tierra hambrienta, agua en un lugar seco. Es el doctor en un cuarto de enfermos y el abogado en una sala de juicio. Por eso le amamos, le adoramos y glorificamos a Jesucristo. Porque sabiendo lo que había, no nos dejó solos, no nos abandonó. Nos vino y se sacrificó por nosotros para crear ese camino de nuevo. Sé que esa palabra impactará en tu corazón. Sé que con eso te hará reconocer quién es Él. Te amamos, hasta la próxima. Dios me los continúe bendiciendo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.